En el vasto y a menudo malinterpretado universo de la espiritualidad existe una distinción crucial que, lamentablemente, se ha desdibujado con el tiempo. La diferencia entre las obras de la carne y la verdadera posesión demoníaca. En un mundo que rápidamente etiqueta cada acto de pecado como una influencia demoníaca, la sabiduría contenida en las Escrituras nos invita a mirar más profundamente, a discernir con cuidado. Específicamente, la epístola a los Gálatas nos presenta un desafío a comprender que no todo pecado surge de entidades externas. Muchos, en realidad, brotan de nuestra propia carne. Esta lucha milenaria entre la carne y el espíritu se destaca como una batalla interna que cada creyente enfrenta. No es, como muchos sugieren, un simple juego de culpas a fuerzas oscuras externas, sino un conflicto inherente a la condición humana. La rápida tendencia a atribuir nuestros fallos y transgresiones a los demonios no solo simplifica erróneamente la complejidad de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también nos aleja de la verdadera introspección y crecimiento espiritual. La Biblia, en su sabiduría, nos instruye sobre las verdaderas obras de la carne, detallando pecados como la fornicación y el adulterio, no como manifestaciones demoníacas, sino como frutos de nuestra propia humanidad caída. En este contexto de malentendidos y atribuciones equivocadas, surge un llamado a la vigilancia sobre los medios que consumimos y cómo estos pueden influir en nuestra percepción espiritual. Las advertencias bíblicas sobre el espíritu de temor, que claramente no proviene de Dios, resuenan con una relevancia particular en nuestra era, donde el contenido que glorifica lo oculto y lo demoníaco se ha vuelto sorprendentemente común. Aquí, la sabiduría divina y el discernimiento se vuelven herramientas indispensables para el creyente, instándonos a seleccionar cuidadosamente lo que permitimos que entre en nuestras mentes y espíritus. La percepción equivocada sobre la posesión demoníaca ha llevado a muchos a confundir pecados comunes como la lujuria, la fornicación y la embriaguez con influencias demoníacas directas. Esta confusión se profundiza al ignorar las claras enseñanzas bíblicas, particularmente en Gálatas 5:16-18, donde se nos revela que estos comportamientos surgen más bien de la carne que de entidades malignas. Es un recordatorio potente de que la batalla espiritual no siempre es contra fuerzas externas, sino a menudo contra nuestra propia naturaleza. En esta lucha interna entre la carne y el espíritu, el creyente se encuentra en un constante dilema. La enseñanza bíblica subraya que la verdadera batalla espiritual se libra dentro del corazón y la mente del individuo, donde los deseos carnales se enfrentan a la guía del Espíritu Santo. Este conflicto interno es una experiencia universal para los creyentes, que no necesariamente implica la intervención de entidades demoníacas. Además, la tendencia a atribuir rápidamente cualquier acto pecaminoso a la posesión o influencia demoníaca simplifica y tergiversa la compleja naturaleza del ser humano. Este enfoque reduce la responsabilidad personal y la necesidad de autorreflexión, ignorando la capacidad intrínseca del individuo para el pecado sin influencia externa. Este error conceptual desvía la atención de la importancia de cultivar el fruto del Espíritu en contraposición a las obras de la carne. Las Escrituras, particularmente en Gálatas 5:19-21, detallan las obras de la carne, que incluyen el adulterio, la fornicación y otros actos que son manifestaciones de la naturaleza humana caída. Estos versículos son claros al destacar que tales comportamientos son resultado de la condición pecaminosa humana y no necesariamente impulsados por demonios. Esta distinción es crucial para entender correctamente la doctrina bíblica sobre el pecado y la moralidad. La idea equivocada de que ciertos pecados requieren la presencia o influencia de demonios es desmentida por las Escrituras. Este concepto malinterpretado puede llevar a los creyentes a una búsqueda infructuosa de liberación demoníaca, cuando en realidad el problema radica en la propia carne. Reconocer la verdad bíblica sobre la naturaleza del pecado es el primer paso hacia la verdadera libertad espiritual. La influencia de la carne en las acciones humanas se demuestra claramente en la inclinación natural hacia el pecado, como el adulterio o la fornicación. Estos actos, desvinculados de la necesidad de una influencia demoníaca directa, señalan hacia una lucha más profunda dentro del ser humano, una lucha contra su propia naturaleza caída. Este entendimiento es fundamental para abordar adecuadamente las raíces del comportamiento pecaminoso. La advertencia sobre la apertura a influencias negativas a través de los medios de comunicación
resalta cómo el contenido que consumimos puede tener un impacto espiritual profundo. Películas de terror y otros contenidos que glorifican lo oculto o lo satánico no son meros entretenimientos. Pueden ser puertas abiertas a influencias malignas, afectando nuestra paz espiritual y nuestra relación con Dios. El espíritu de temor, que claramente no proviene de Dios, es una preocupación particularmente relevante en la sociedad actual. Según 2 Timoteo 1:7, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, no de miedo. Esta verdad debe ser un faro para los creyentes, guiándonos a rechazar cualquier forma de miedo que intente infiltrarse en nuestras vidas. El efecto espiritual negativo de las películas de terror no se limita a momentos de miedo pasajero. Puede resultar en una perturbación espiritual duradera. Este tipo de contenido no solo induce temor, sino que también puede desencadenar una apertura a influencias malignas, comprometiendo nuestra capacidad para vivir una vida de fe, plena y confiada. La práctica de contratar a brujas y ocultistas para la producción de contenido mediático es alarmante. Al añadir autenticidad a las representaciones de rituales y hechizos, estos medios no solo entretienen, involucran al espectador en prácticas espirituales oscuras, potencialmente abriendo su vida a influencias demoníacas reales. Este hecho subraya la importancia de ejercer discernimiento y cautela en el consumo de medios. La manifestación de la posesión demoníaca en el Nuevo Testamento, particularmente en el caso de la joven poseída por un espíritu de adivinación que Pablo exorciza, ilustra que la influencia demoníaca es una realidad bíblica. Este episodio resalta que, aunque no todos los pecados son resultado de posesión demoníaca, las fuerzas oscuras pueden y de hecho operan en nuestro mundo, de maneras que pueden afectar profundamente a los individuos y a la sociedad. La naturaleza engañosa de los espíritus malignos, que se presentan como fantasmas o espíritus de los muertos, es una falsedad que la Biblia desmiente claramente. La creencia en fantasmas puede desviar a los creyentes de la verdad bíblica de que, después de la muerte, las almas van al cielo o al infierno, sin permanecer en la tierra. Este entendimiento es vital para mantener una perspectiva bíblica clara sobre la vida después de la muerte y el reino espiritual. En este mar de confusiones y malentendidos, la palabra de Dios emerge como una guía infalible, ofreciéndonos claridad y dirección en nuestra búsqueda de verdad y santidad. A través de las Escrituras, Dios nos llama a vivir vidas de pureza y devoción, libres de las ataduras del pecado y las influencias malignas. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, es imperativo recordar que la victoria sobre la carne y las influencias negativas no se logra a través de la fuerza humana, sino a través del poder del Espíritu Santo. Al someternos a la guía y dirección del Espíritu, podemos superar las tentaciones de la carne y vivir vidas que reflejen la santidad y el amor de Dios. La responsabilidad de cada creyente, entonces, no es solo evitar ciertos tipos de contenido mediático o reconocer la realidad de la influencia demoníaca, sino también cultivar una relación profunda y personal con Dios. A través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, podemos fortalecernos en nuestra fe y resistir eficazmente tanto las tentaciones de la carne como las seducciones del enemigo. Gracias por estar aquí, y que la luz divina te acompañe siempre, y que Dios te proteja y guíe en todo momento.